¿Cómo están, jovencitos? Bienvenidos a las clases virtuales correspondientes a la semana 2. En esta oportunidad vamos a hablar del curso de biología correspondiente al segundo año de secundaria. ¿Ok? El tema a hablar el día de hoy es la fotosíntesis. Bien, jovencitos, vamos a ver. ¿Qué será la fotosíntesis? ¿Por qué crees que es importante dentro del curso de la biología? Bueno, la fotosíntesis es importante para la vida. Es decir, si no habría fotosíntesis, no habría vida. Dependemos bastante de la fotosíntesis. Básicamente en las plantas, ¿no? Porque gracias a ella, pues, crecen, ¿no? Pueden respirar, pueden alimentarse. Pero gracias a las plantas, nosotros tenemos vida. ¿Cómo es esto posible? Vamos a verlo. ¿Quién más, quién menos ha oído hablar del concepto de fotosíntesis? ¿Por qué? Porque es uno de los principales procesos que permiten que haya seres vivos en el planeta Tierra, ¿no? Si no habría plantas, no habría oxígeno, porque ellos, profesor, respiran el dióxido de carbono y desechan el oxígeno. Y eso es importante para nosotros, ¿no? Para nuestra respiración. Si no habría plantas, ¿no? No habría comida, ¿no? Recuerda que ellos son parte importante dentro de la cadena alimenticia, ¿no? Ellos son los llamados productores para que los carnívoros, ¿no? Los depredadores puedan alimentarse, ¿no? Es importante dentro de la cadena alimenticia, ¿sí? Bueno, las plantas, a diferencia de los animales, pueden producir su propio alimento. Esto lo logran gracias a un proceso conocido como fotosíntesis, en el cual las plantas producen sustancias orgánicas a partir de sustancias inorgánicas, tales como por ejemplo el dióxido de carbono, ¿no? Y a la energía de la luz, ¿no? Ahí podemos ver pues la parte más importante de la planta, que es la hoja, ¿no? La cual realiza pues la fotosíntesis, ¿no? Este proceso además les permite crecer y desarrollarse y generar oxígeno, ¿no? Para poder nosotros respirar, por ejemplo. De esta manera, la fotosíntesis es con toda probabilidad el proceso químico más relevante sobre la Tierra, ya que sin ella no sería posible la vida en nuestro planeta. ¿Ok? Importante entonces la fotosíntesis. Bueno, habíamos dicho entonces que la fotosíntesis es el proceso de elaboración de sustancias alimenticias realizadas por las hojas de las plantas, a partir de sustancias inorgánicas como por ejemplo el agua, dióxido de carbono y la clorofila, con la intervención de la luz solar para fabricar azúcares. ¿Ok? Entonces, la fotosíntesis es un proceso químico, ¿sí? Foto viene de luz, necesita la luz, ¿no? Un proceso químico para poder realizar, ¿no? Su alimento a partir de sustancias inorgánicas. ¿Ok? Vamos a ver cuáles son los elementos importantes dentro de la fotosíntesis. A ver, vamos a explicar. Cuando la plantita, ¿no? Absorbe el agua y los sales minerales, ¿no? Por medio de las raíces, la transporta pues, ¿no? Hasta las hojas, ¿ok? Hasta las hojas. Y por medio de los poros llamados estomas de las hojas, ¿no? La planta absorbe pues el dióxido de carbono, ¿no? A esa mezcla de agua, sales minerales y dióxido de carbono se le llama savia bruta, ¿ok? La savia bruta va a estar presente ahí. Entonces, dentro de las hojas hay un pigmento fotosintético llamado clorofila. La clorofila, unida con la savia bruta y unida con la energía solar, se produce la savia elaborada. Esta es transportada, ¿no? A toda la planta como alimento, y algunas la almacenan, por ejemplo, en los frutos y otras en el raíz, ¿no? Como por ejemplo las zanahorias, ¿no? Entonces, importante. Gracias a la fotosíntesis se puede producir la savia elaborada, ¿no? Que es el alimento de la planta. ¿Ok? Bien. Entonces vamos a recordar acá los elementos. La luz del sol, el dióxido de carbono, el agua y la clorofila, ¿no? Importante, habíamos dicho que necesitan
de estos elementos para poder realizar la fotosíntesis, ¿no? Luz del sol, dióxido de carbono, agua y clorofila. Muy bien, jovencitos. Ahora vamos a pasar a detallar cada uno de estos elementos. La clorofila, habíamos dicho que era el pigmento verde, ¿no?, de las hojas, pigmento fotosintético. Importante para la fotosíntesis. Capta la energía luminosa, ¿no? Ahí podemos ver características de las plantas, ¿no?, que le da el color verde. La fotosíntesis ocurre en los cloroplastos que contienen a la clorofila, ¿no? Aquí tenemos ver a los cloroplastos, ¿no? Aquí podemos ver, por ejemplo, estructuras, ¿no?, circulares apiladas, ¿no?, llamada grana, dentro de las cuales contiene pues la clorofila, el pigmento fotosintético, gracias a la cual, ¿no?, se puede realizar pues la fotosíntesis, ¿no? Básicamente lo que hace la clorofila es captar la energía del sol, la energía luminosa, ¿no?, para poder realizar la fotosíntesis, ¿ok? Entonces, importante clorofila, no te olvides, pigmento verde, ¿no?, que capta la energía solar. Luego tenemos al dióxido de carbono, ¿no?, que también es conocido como anhidrido carbónico, ¿no? Es un gas cuyas moléculas están compuestas por 2 átomos de oxígeno y 1 de carbono, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, el CO2 producido por las fábricas, ¿no?, por el parque automotriz. El CO2 es absorbido de la atmósfera como producto de la respiración de los seres vivos, ¿no? Nosotros desechamos CO2, inhalamos oxígeno y exhalamos el CO2, que es importante para las plantas, ¿no?, para poder realizar la fotosíntesis, ¿no? Podrás ver que, bueno, actualmente no hay mucho CO2, ¿no?, gracias al coronavirus, ¿no? Ya no se está produciendo CO2 o desechando CO2, ¿no? ¿Será entonces importante para las plantas? De repente, ¿no? Es muy vital para el planeta Tierra, ciertamente, para que pueda dar un respiro. Pero también, pues, nosotros somos los que producimos CO2. Entonces, no es que necesitamos de las fábricas, de los desechos, del parque automotriz para que las plantas puedan respirar. No. Simplemente con la participación, ¿no?, de los humanos, mediante la respiración, las plantas también pueden sostenerse, ¿ok? Entonces, importante también el CO2. Ojo, no es importante pues excesivamente, ¿no?, como podemos ver aquí, ¿sí? Pero sí es importante para las plantas, ¿no?, dentro de la fotosíntesis. Muy bien. También son importantes el agua y las sales minerales, ¿no? Estas son absorbidas por las raíces de las plantas, ¿no?, por medio de los rizoides, los pelos absorbentes, ¿no? Aquí tenemos parte de la raíz, ¿no?, los pelos absorbentes, que básicamente absorben el agua y los sales minerales para poder transportarla por toda la planta, ¿no? El agua se compone, pues ya sabes, por hidrógeno y oxígeno. El oxígeno se libera al ambiente y el hidrógeno forma parte de la molécula alimenticia. Quiere decir que lo que no necesita del agua, ¿no?, la plantita, lo va a botar. ¿Y cuál es lo que va a desechar? El oxígeno, ¿no? Esto no es un producto, ojo, ¿eh? La fotosíntesis no es un producto del oxígeno, sino es un desecho del oxígeno. Involuntariamente podríamos decirlo, ¿no? Fíjate qué tan maravillosa es la vida, ¿no? Que las plantas absorben lo que nosotros desechamos y la planta desecha lo que para nosotros es muy vital, como por ejemplo el oxígeno, ¿sí? Entonces, importante la fotosíntesis. Ahí radica su importancia, ¿ok? Muy bien. Luego tenemos la energía solar, ¿no? Ella proporciona la luz en presencia de la cual se realiza la fotosíntesis, llamada también la fase luminosa, ¿no? Vamos a ver dentro de la fotosíntesis dos tipos de fases, ¿no?, la fase luminosa y la fase oscura. Eso lo vamos a hablar en la próxima clase, ¿sí? Pero importante entonces la presencia de energía solar, ¿no?, gracias a la cual pues se produce la fotosíntesis, ¿no? Foto viene de luz, por eso que es un proceso lumínico, ¿no? Eso es lo que vamos a hablar la próxima clase de la fase luminosa, ¿ok? Muy bien. ¿Cuál es la importancia de la fotosíntesis? Mantiene el equilibrio biológico de las plantas, ¿no? Permite que la energía solar sea utilizada por los demás seres vivos dentro de la cadena alimenticia, ¿no?
Purifica el medio ambiente mediante la producción del oxígeno, ¿sí? Y bueno, recordar los productos más importantes, en este caso la glucosa, ¿no? ¿Por qué la planta realiza fotosíntesis? Porque quiere alimentarse, ¿ok? Y ese producto alimenticio va a ser llamado glucosa. La glucosa es un monosacárido con forma molecular carbono 6, hidrógeno 12, oxígeno 6. Es una hexosa, quiere decir con 6 carbonos, ¿sí? Y una aldosa. Esto es el grupo carbonilo, está en el extremo de la molécula, es un grupo aldehído. Bueno, básicamente es un azúcar, ¿sí? Compuesto por 6 átomos de carbono, 12 átomos de hidrógeno y 6 de oxígeno. Recuerda muy bien esta fórmula de la glucosa, carbono 6, hidrógeno 12, oxígeno 6. Es el azúcar indispensable, ¿no? Para la plantita, ¿sí? Ese sería su producto. No el oxígeno, como muchos piensan, ¿no? Sino la glucosa, ¿ok? Es una forma de azúcar que se encuentra libre en las frutas, ¿no? Y en la miel, por ejemplo, ¿sí? Importante entonces el producto de la glucosa. Muy bien, jovencitos, vamos a recordar, ¿no? ¿Qué necesita la planta para producir la fotosíntesis? Habíamos dicho que necesita la energía solar, ¿no? También necesita el aire, ¿no? Para poder el oxígeno, el dióxido de carbono, ¿sí? La clorofila, que es el pigmento fotosintético, ¿no? Sin la cual no se puede captar la luz. Recuerda que la clorofila capta la luz, es el pigmento verde, ¿no? El agua y los sales minerales, ¿no? Importante también dentro de la fotosíntesis. Muy bien, jovencitos, eso ha sido todo por el día de hoy. Espero haya sido de su agrado. Conmigo será hasta otra oportunidad. Muchas gracias.